Bueno, nosotros en el caso de San Luis Potosí, bueno, vamos a ubicar como en 3 momentos, con lo que fue antes de la visita de Patricia Mercado, la visita y las cosas posteriores, ¿no? Bueno, nosotros somos un grupo de universitarias y universitarios que habíamos formado un colectivo que se llama JADE. Antes de la visita con Patricia Mercado, nosotros nos dedicábamos a hacer, somos estudiantes de ciencias sociales, antropólogos, geógrafos y historiadores. Entonces somos un grupo el cual se dedicaba a, desde cada quien su rama, trataba de hacer eventos para la concientización de la gente dentro de la universidad y aparte de académicos los hacíamos de forma lúdica, hacíamos proyección de documentales, talleres y todo era siempre autogestivo y desde nuestros propios recursos, ¿no? Entonces tratábamos de abrir un poco el camino fuera y dentro de la universidad, pero a veces nosotros sentíamos que no podíamos como materializar lo que hacíamos, ¿no? De lucha ecológica. Entonces, cuando viene este taller y esta plática con Patricia Mercado, primero nos abrió el panorama, decir, oye, o sea, se puede lo que tú estás pensando y la lucha que estás haciendo y vincularla hacia las políticas públicas, que para empezar cambió totalmente y radicalmente la visión de muchos de nosotros y de nuestros compañeros en lo que era, ¿no? Porque se tienen muchas ideas sobre esto, ¿no? Entonces, fue así como decir, oye, no estamos diciendo como que el mismo, pero desde diferentes perspectivas. Entonces lo que hicimos nosotros fue, después de esto, nosotros habíamos tenido experiencias antes, organizamos una semana de género en la universidad, lo cual nos costó mucho trabajo porque como éramos un grupo de alumnos que querían hacerlo era así como de, ay sí, a los alumnitos, bueno, préstenles el auditorio, ¿no? Pero después fue decir, oye, puede tener más peso, podemos tener más aliados, ¿no? Entonces nos empezamos a abrir, nos empezamos a vincular con más gente y empezamos a trabajar también sobre la conciencia política con nuestros compañeros estudiantiles, ¿no? Quitar como esa visión de que la política es partidista necesariamente, no, más bien es una conciencia política. Entonces nos empezamos a abrir, algo muy importante es que conocimos las leyes, o sea, nosotros somos antropólogos, conocíamos algo, pero no sabíamos la inmensidad de cosas que ya estaban escritas, que tenían que ser del conocimiento de la gente, ¿no? Y que era también una misión como, yo pienso que como universitarios tenemos el compromiso de siempre responder a un problema social porque la sociedad está pagando nuestros estudios, ¿no? Y eso es por lo cual nosotros tenemos la responsabilidad. Entonces ya posteriormente nos enlazamos con otras redes de colectivos para empezar a vincularnos, para empezar a la participación de esta construcción de políticas públicas, de lo cual, bueno, va a hablar mi compañero un poquito más sobre esta vinculación con otros colectivos. Ajá, ya después de los talleres que tuvo el Instituto de Liderazgo ahí en San Luis, digamos que el trabajo que hemos realizado ha sido el de revisar el terreno político, el panorama y formar alianzas, que es el que hemos hecho al interior de la red de colectivos que surgió hace apenas 2 meses, en el que se está ya trabajando y nosotros como colectivo ahí mismo dentro de la red, pues es donde hemos sumado alianzas. Digamos que nuestro trabajo se ha visto un poco limitado por la cuestión de los recursos, sin embargo sí hay estamos trabajando en la elaboración de otro foro para igual seguir trabajando en el tema, ¿no? Y ahora sí, como ya rescatamos la importancia de trabajarlo con lo institucional o con las autoridades, sí estamos ya en trabajando en vincularnos con las figuras o con los actores políticos del Estado que trabajen el tema y que tengan el interés de sumarse, ¿no? Y ya nada más, puntos concretos. Lo que está en construcción es la segunda semana de género que vamos a hacer dentro de la universidad y ya abrimos el apartado de políticas públicas dentro de la semana de género. Estamos haciendo la creación de un documental, como le dice compañera, pues hemos sido muy autogestivos nosotros como colectivo y también estamos haciendo como las memorias de esta primera parte, ¿no? Pero sí fue un gran cambio desde que vimos que todo esto podía existir como materializado, ¿no? Gracias. Obviamente redes políticas, conocimiento legal, redes sociales, es muy importante. Las siguientes personas que participen, me gustaría, o los que tengan alguna opinión al respecto, que también opinen sobre qué hizo falta, ¿no?
hay cosas muy buenas que les dio el taller, pero algo hizo falta. Adelante. Sí, gracias. Anitzel de Michoacán. Un poco para contextualizar, cuando se mete la iniciativa en el Estado, existe un movimiento feminista en Michoacán como en todo el Estado, pero que si bien estaba medio fracturado, en ese momento nos aglutinamos y nos coordinamos para hablar con diputados, con académicos, con medios de comunicación. Entonces, la verdad es que, en el Estado fue el único, hasta ese momento era el único Estado que decretó el no al lugar por parte del Congreso, ¿no? Ni siquiera entró en ese caso, pues no procedió la iniciativa. Entonces, en ese sentido fue algo importante, ¿no? Y en gran parte fue pues por las compañeras de la sociedad civil y el trabajo que se hizo. Posteriormente ya hicimos el foro, fue un foro que originalmente estaba planeado para la Facultad de Derecho, con compañeros pues ya de nivel licenciatura, pero estaba tomada la facultad, entonces se reasignó el evento y se hizo en una preparatoria. Entonces, eso fue creo que es de las pocas cosas que después creo que es importante evaluar, ¿no? Y fue muy importante, me pareció muy interesante porque convocamos actores, a los diputados que en su momento apoyaron apoyaron a favor de nosotras la iniciativa y atendieron al llamado, ¿no? Y ellos estaban del PRI, del PRD y de Convergencia. Y posteriormente también una compañera diputada del PRD también se sumó. Todos estos eran hombres, ¿no? Entonces me pareció importante que siendo hombres estaban como muy receptivos a poder platicar sobre el asunto del aborto, ¿no? También se invitaron a una comunicóloga y una doctora en Derecho de la Facultad de Derecho. Hubo una muy buena respuesta, también hubo bastante interesante la difusión en medios, y después de de lo que se logra después de este foro es que haya acercamiento por parte de los diputados con la Facultad de Derecho sobre las cuestiones legales para hacer algunas modificaciones que se habían planteado. Y las diputadas, ya ha habido otro acercamiento también ya con Patricia, con el instituto, para seguir trabajando en este sentido. Ya muy puntualmente yo rescataría que me pareció importante la cohesión que se generó en torno al tema antes durante el momento de la iniciativa y posterior al foro, porque nuevamente pone en la palestra pública esta cuestión de qué onda con el aborto, ¿no? No fue algo que se nos olvidó y ya se quedó allá, sino que se retoma nuevamente y vemos que sí hay una respuesta muy interesante por parte en este caso de los legisladores, de los académicos y de otras gentes. Funcionarias incluso de temas de las mujeres, de feministas, modifican también su discurso. En una primera instancia era que ellas no hablaban de eso, que no les gustaba, que no le entraban al tema, y después pues siempre sí le entran al tema porque pues es un tema coyuntural, ¿no? Me pareció también importante que los chavos, yo decía esta parte de que se realizó en una preparatoria, los chavos han mostrado un cierto interés, aunque debo decir también que Michoacán es un estado que tiene como sus asegúnes, la cuestión de conservadores, pero los chavos y las chavas han estado como muy receptivas y se han acercado ahí conmigo, yo doy clases ahí, para preguntar qué onda, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿No? Entonces me parece importante. También me parece muy importante que no fue un tema de feministas, ¿no? En este foro no era una cuestión de feministas para feministas, sino fue un foro para la gente, digamos, más allá del movimiento feminista, que me parece que es algo bien importante. Nuevamente que aglutina a los diputados, a los académicos, a los medios, y otra cosa que me pareció así súper importante también es la cuestión del relevo generacional, ¿no? De repente estamos nada más como acá los adultos en nuestras ondas raras, y sí me parece que es bien importante que los chavitos y las chavitas se vayan involucrando en este tema, y creo que sí fue algo que el foro abrió la puerta, ¿no? A lo mejor vamos a necesitar más tiempo, pero sí es algo que es importante y que me parece que el foro abonó mucho a esto. Y me quedo de tarea hacer una evaluación, porque no la hice en su momento. Bueno, es muy importante lo que dijo la compañera, ahorita le doy la palabra. Me parece que el tema del discurso es muy importante, ya Gustavo dijo, y no estamos hablando del choro, del rollo, el discurso es la elaboración conceptual de nuestros razonamientos de por qué estamos defendiendo esta causa, y tenemos que ser muy convincentes. Y el otro tema es el relevo generacional, me parece que es un objetivo fundamental, y no dejar esto en los pequeños círculos del movimiento. Gracias. ¿Qué tal, Martínez? Rafa Escutia, otra vez gusto verte. Bueno, abonando también de Michoacán a lo que dice Anitzel, pasa algo cuando yo me sumo, porque en la parte ya estaba iniciado el proceso de los foros, los talleres, y
estaba como en un momento de decepción de los liderazgos que hay en Michoacán, porque viene un proceso electoral por la situación del crimen organizado, inseguridad. Está muy complicado salir a la luz, ¿no? Y manejar algunos temas que, aunque importantes, no tienen la misma, los mismos reflectores, ¿no? Entonces, trabajando, por ejemplo, en mi caso, con jóvenes universitarios en temas, en uno fundamental de la nueva ley de empezamos a checar la cuestión de que la nueva ley no marca en el apartado de salud sexual y la palabra y reproductiva, ¿no? Y no hay la palabra de derechos sexuales para las y los jóvenes. Entonces, lo que empezamos a hacer en paralelo al foro del aborto es que organizaciones de jóvenes, nos infiltramos, por así decirlo, en universidades y empezamos a generar foros para que se discuta la ley de juventud, y que en la ley de juventud se cambien algunas palabras, como en lugar de preferencia, orientación sexual, en lugar de juventud, juventudes, y que en lugar de que diga solamente salud para los jóvenes, ponga salud y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces hacemos todo este cabildeo, lo manejamos de tal manera que nuestra bandera no es la cuestión de el derecho a decidir, pero va implícito, ¿no? Empezamos a trabajar con redes en los medios de comunicación, y lo que decía Nitzel, que es súper importante, la cuestión del relevo generacional, ¿no? Es decir, ya están las feministas de siempre, ya están los que siempre levantamos la voz para decir sí o no en algunos temas, y empezamos a pasar la batuta, de tal manera que el tema ya está como infiltrado, ¿no? Algo de que viene en el proceso electoral es que los dos partidos que tendrán como más posibilidades, en sus cuadros juveniles ya está el tema posicionado, y eso quiere decir que aunque cambie el Congreso local, aunque salga la administración, pues habrá quien impulse, ¿no? Entonces, por ahí creo que es como la coincidencia súper importante, que pasamos el tema, abrimos los espacios, pero lo pasamos, ¿no? Creo que esa es como la cuestión. Muy importante, otro elemento del discurso: los derechos sexuales y reproductivos no son solamente el derecho a interrumpir el embarazo, y eso es muy importante a la hora de la elaboración del discurso y de la batalla política, ideológica con los adversarios de esto. Adelante.